No sé si empezamos de una vez o esperamos otros 5 minutos. Mientras tanto, quiero preguntarles si todos ya subieron la información de la actividad número 3. ¿Me escuchan? Hola. Sí, buenas noches. Les Hola. estaba preguntando que si todos ya subieron la actividad número 3. Por mi parte, yo ya la subí. Creo que se la subí, pero la compartí por Drive. Subí el compartido por Drive. Pero ya se la califiqué. No. Buenas noches. Buenas noches. ¿No se la he calificado? ¿Por dónde me la compartió? Mandé el link por la evidencia, pero está compartido por Drive. Si me lo puedes enviar mejor por el WhatsApp, es mejor. Pero ahí no a la fija. ¿Te mando ya? Sí, cuando quieran, no hay problema. Ah, listo. Instructor, Igual, a mí también me pasa igual, que no me ha calificado la evidencia. pero la subió a territorio. Sí, señor, sí, ya subí ya todas. Listo. ¿Cuál es tu nombre? Julián Mazo. Julián Mazo. ¿Y el compañero que está hablando, cómo llama? Juan Camilo Zapata. Juan Camilo. ¿Alguien más falta por calificación? Sí, señor, buenas noches. Por acá, de las dos evidencias, tanto la casa de chocolate como la siguiente no tienen calificación. Repítame su nombre. Jimena Giraldo. Jimena Giraldo. ¿Alguien más? Alberto Niebles. ¿Perdón? Alberto Niebles. Alberto Niebles. Listo. Astrid Madrigal, instructor. Astrid Madrigal. Y Camila Córdoba. ¿Saben qué fecha soy? ¿Cierto? Buenas noches, instructor. Buenas noches. Hoy estamos Marlon a 9. Jaime. ¿Marlon Jaime también le falta? ¿La calificación? Sí, señor. A mí también me faltan las 2 calificaciones. Ok. Les abrí los recursos hasta el 13 de este mes, que viene siendo, ¿cuándo? El 13 viene El viernes. siendo el viernes. Ojo con lo que les voy a decir. Tengo por decirles que el viernes 13, no sé si yo el 14 vaya a estar con el SENA todavía. Entonces, el ideal es que tengan todo listo para el viernes. ¿Por qué? Porque después, ¿dónde van a ir a buscar? Y se van a complicar las cosas. Es más, ahora les voy a dar plazo hasta el próximo lunes, que sería el 16. ¿Por qué? Porque de ahí para allá no hay opción de nada. Si yo ya no estoy acá, ¿quién les va a calificar? ¿Me hago entender? Sí, Entonces les amplío Sí, señor. el plazo hasta el 16 del próximo lunes. Instructor, a mí también me falta que me califiques las 2 primeras evidencias. ¿Cuál es tu nombre? Juan Pablo Pérez Puerta.
Esa es de la ficha 275-83-45. Nosotros somos de la 45, pues yo. Juan Pablo Pérez. Sí, señor. Correcto. Gracias, instructor. Buenas noches. Buenas noches. A mí tampoco me han calificado las evidencias. Dime tu nombre. ¿Milena? Tampoco están Sí, calificadas. señor, Elena Pardo. ¿Quién más? María Victoria Blanco, tampoco me ha calificado las evidencias, profe. María Victoria. El instructor Carlos Martínez, tampoco. Me falta subir el video, instructor, porque es que no he podido subirlo a YouTube, no me ha dejado. Pero lo del video ya lo volveré a subir a ver si me deja copiar el link bien. Instructor Luis Felipe tampoco le ha calificado las evidencias. ¿A quién? Luis Felipe Rojas. Luis Felipe Rojas. Instructor, es necesario subir este video a YouTube, porque también dicen en la guía que también lo podemos mandar MP4 a territorio. Sí, súbanlo, así lo pueden mandar en MP4 al territorio. Claro. Esta actividad que vamos a ver hoy, se lo dio otra ficha, pero una ficha que es de confecciones, ¿cierto? Ellos me enviaron unos archivos como en PDF y como en Word, pero lo que yo quiero es que me entreguen los archivos en Excel, porque ustedes conocen más del tema. A ellos no les podía exigir tanto porque es muy diferente una persona que confecciona un pantalón, una camisa, a ustedes que tienen desarrollo de software, ¿vale? Entonces dice así, aquí está la guía y esta es la última actividad que tienen conmigo de matemática. Actividad de aprendizaje GAP 3-240-201-528, raya AA4. Crear un algoritmo para sistematizar el cálculo de perímetros, áreas y volumen de figuras planas y sólidos regulares. El abordaje de esta actividad requiere habilidades de orden superior en correspondencia con esta área de conocimiento al pretender que el aprendiz construya algoritmos que sistematizan algunos cálculos relacionados con sus conceptos geométricos. Dice que la duración son 12 horas, que el material de formación a consultar. Para desarrollar esta actividad adecuadamente se recomienda revisar los contenidos presentados en los siguientes componentes: intermedio y avanzado. Evidencia. A continuación se describen las acciones y las evidencias que conforman la actividad de aprendizaje. La misma que habíamos leído, la A4, evaluación 1. Algoritmo para el cálculo de áreas y volúmenes. Esta actividad está basada en el aprendizaje basado en problemas. Consiste en proponer un algoritmo que permita calcular el área y perímetro de figuras planas y el volumen de sólidos regulares valiéndose de herramientas computacionales. Se recomienda lo siguiente. A. Consultar las figuras geométricas. Consultar las figuras geométricas y las fórmulas que definen tanto el área como el volumen según sea el caso. Para ello se recomienda el apoyo en recursos multimedia y otras alternativas bibliográficas a las que usted tenga acceso. Cuando hablamos de figuras geométricas, ya vimos las áreas, ¿no? Del rectángulo, del cuadrado, del círculo, ¿cierto? Del triángulo. Eso ya lo tenemos claro. Dice, B, se puede guiar por el siguiente material multimedia, el cual ayudará a orientarse frente al diseño del algoritmo. Revisar la videografía que se encuentra en este link.
¿Están mirando la guía? Necesito que alguien... Sí, instructor. Necesito que alguien tome el link y lo pegue allá, a ver si tiene algún problema. Estos son videos de YouTube. Le encontré por aquí un videito muy completo donde nos hablan de esa terminología, del algoritmo. Se los voy a subir aquí. Ahí en la guía aparece uno, ¿no? Y en este momento estoy compartiendo otro. Entonces, ahí está muy claro lo que hay por hacer. Damos ingreso a otras personas. Entonces, ¿qué es un algoritmo? ¿Saben el dato de qué es un algoritmo? Por aquí encontré varias definiciones. Encontré una que dice, conjunto ordenado de operaciones sistemáticas que permite hacer un cálculo y hallar la solución de un tipo de problema. ¿Sí? Dice que también es un proceso que describe paso a paso cómo se resuelve un problema para que siempre dé una respuesta correcta. Cuando hay varios algoritmos para un problema en particular, y con frecuencia los hay, el mejor algoritmo es usualmente el que lo resuelve más rápido. O sea que un problema se puede plantear con diferentes algoritmos, ¿cierto que sí? ¿Cuál es la importancia de los algoritmos? Los algoritmos solían desempeñar un papel central en los siglos XIX y XX, especialmente en el campo de las matemáticas y la lógica, donde eran temas comunes de debate. Hoy los algoritmos se encuentran en casi todos los ámbitos de la vida cotidiana. Sin embargo, normalmente no somos conscientes de los algoritmos que hacen posibles ciertos usos, como la cinta de la caja registradora del supermercado, como nuestros dispositivos de navegación o el mecanismo de clasificación de un motor de búsqueda de Google, ¿cierto? Todo eso tiene algoritmos. En informática, los algoritmos constituyen la base central de la programación. Me imagino que eso ya lo sabían ustedes, ¿cierto? ¿Cierto que sí? Todos los computadores trabajan a través de algoritmos. Cualquiera que quiera aprender a programar se da cuenta rápidamente de que casi todos los programas utilizan algoritmos para realizar una tarea. En pocas palabras, cualquier programa es un algoritmo. ¿Cierto que sí? ¿Lo sabían o no? Y aquí tenemos unas aplicaciones. Los algoritmos no se limitan a lenguajes y métodos ni ámbitos específicos de aplicación, dado que su utilidad reside en la resolución de problemas. Le damos ingreso aquí a alguien. Entonces, veníamos diciendo, no se limitan a lenguajes y métodos ni ámbitos específicos de aplicación, dado que su utilidad reside en la resolución de problemas, representan un curso de acción y un procedimiento específico que funciona con diferentes variables y secuencias de pasos. Entonces, tenemos ejemplos de algoritmos. Cada día aparecen nuevos algoritmos con prácticas opciones de uso. Los siguientes ejemplos ilustran algunos algoritmos existentes en nuestra vida cotidiana. Algoritmo de Google. Google tarda una fracción de segundo en mostrar los resultados de la búsqueda cuando introduces términos de búsqueda o realizas una consulta en la barra de búsqueda.
Pues eso sí, todo lo hemos vivido, ¿no? Esto es posible gracias al algoritmo del motor de búsqueda de Google, que ordena los resultados en función de la relevancia, las palabras claves, las estructuras de los enlaces, la legibilidad del contenido y la seguridad. Sin embargo, el algoritmo exacto y su funcionamiento detallado siguen siendo un secreto. Entonces vemos que las recetas de cocina son también un algoritmo. Las recetas de cocina sencillas encarnan el principio básico de un algoritmo. Los ingredientes pueden entenderse como entradas que conducen al resultado en una secuencia específica y fija de acciones. Las páginas web de cocina que permiten calcular la cantidad de ingredientes en función de las raciones y el número de personas utilizan algoritmos. ¿Alguien está? No, aquí está. Listo. Entonces, vemos que los algoritmos los encontramos en muchas situaciones de nuestra vida cotidiana. Se volvió algo del diario vivir. Cuando manejamos nuestros celulares, cuando abrimos aplicaciones, todo esto tiene que ver con algoritmos. Acá ¿hay alguien preguntando por mi número de teléfono? ¿Será que no se pudo conectar o qué? Entonces, en el link que les pasé, encontramos, les voy a compartir la pantalla para que miremos un videito de lo que encontré para que les ayude a realizar la tarea. Pero no hemos definido cuál es la tarea, o ya saben cuál es. ¿Mm? Pues bien, instructor, no. Bueno. Lo que se busca con esta orientación es que ustedes puedan desarrollar un algoritmo con las figuras geométricas y las fórmulas. Así debemos encontrar su área, su perímetro y su volumen. ¿Hay alguien? Vamos a ver si hay alguien aquí pidiendo entrada. No. Entonces, dice, consultar las figuras geométricas y las fórmulas que definen tanto el área como el volumen según sea el caso. Para ello se recomienda el apoyo de los recursos multimedia y otras alternativas bibliográficas, que ya lo hemos visto. Ahí aparece un enlace de YouTube, donde dice que se pueden guiar por él. Después dice en el punto C, después de tener la información completa y organizada, diseñar un algoritmo. D, se debe pensar en la siguiente pregunta. Si tuviera un sólido irregular, ¿qué método utilizaría para calcular un volumen? Muchachos, cuando hablamos de figuras irregulares, acá se refiere más que todo a figuras que podemos descomponer. Tenemos, no sé, varios cuadros juntos con un triángulo. En esa fórmula es que debemos descomponer. Porque si yo les hablo a ustedes de una figura totalmente irregular, como la medición de un terreno, eso sí no hay forma de calcularlo. Eso se calcula topográficamente. ¿Sí? Entonces, en este ejemplo nos hablan de descomponer. Les voy a hacer aquí una figurita, más o menos, por si la pueden ver. ¿Sí pueden ver esta figura? Pero ya colgué. ¿Pueden ver esta figura? Señor. Sí, ¿Esa señor. es una figura regular o irregular? Irregular. Irregular. Entonces, este ejemplo que nos piden aquí es más o menos algo así. Donde yo, ¿qué puedo hacer? Yo puedo
yo puedo descomponer esta figura irregular en 3 figuras regulares. ¿Sí la están viendo? Sí, señor. Entonces, este ejemplo que nos solicita ahí se refiere a eso. Porque si yo les diera a ustedes una figura así, como esta de acá, que también es irregular, pero geométricamente no hay cómo resolverla. ¿Sí? Eso ya lleva otros parámetros que en este caso no se admiten. Entonces dice, después de tener la información completa organizada, diseñar un algoritmo. D, se debe pensar en la siguiente pregunta. Si tuviera un sólido irregular, ¿qué método utilizaría para calcular el volumen? Si tuviera un sólido irregular, así como la figura que le estoy presentando. ¿Correcto? Y luego dice E, realizar una presentación donde se explique la solución al problema dado. En ese sentido, yo encontré este video, ahora sí les voy a compartir. Voy a compartir este. De perímetros, ¿Lo pueden áreas, ver? volumen de figuras. ¿Sí lo pueden ver? Sí, vemos el video, profesor. Sólidas regulares. Bueno. Recuerden que esta actividad tiene una duración de 12 horas, donde ustedes deben ingresar a la plataforma, revisar el material de consulta en la parte de matemáticas nivel avanzado. Una vez que hagan esa revisión, vamos a ir a esta parte que nos corresponde el día de hoy, y es proponer un algoritmo que permita calcular el área, el perímetro de figuras planas y el volumen de sólidos regulares, valiéndose de herramientas computacionales. En este caso vamos a utilizar la plantilla de Excel. ¿Listo? Lo primero que van a hacer ustedes es consultar las figuras geométricas y las fórmulas. Bueno, esta yo ya les adelanté. Esa primera parte ya está resuelta, así que ahora en la plantilla van a encontrar esa información. Por lo tanto, digamos que este punto B también queda omitido, ya que en la plantilla van a encontrar toda la información suficiente. Más sin embargo, si ustedes desean ingresar al video y revisar ahí, explicar unas fórmulas, cómo hacerlo en Excel, de igual yo aquí en este video lo voy a hacer. Bueno, dice que después de tener la información completa y organizada, hay que diseñar el algoritmo. Bueno, eso es lo que ustedes van a aprender el día de hoy en Excel. Y acá viene la pregunta, y es, piensen en la siguiente pregunta. Si tuviera un sólido irregular, ¿qué método utilizaría para calcular el volumen? Eso lo pueden ustedes responder de forma escrita, sin necesidad de fórmulas, para que lo tengan presente. Ahora al final lo revisamos. Y tienen que hacer, pues, obviamente una presentación, como en las demás actividades, donde ustedes simplemente van a presentar su trabajo escrito, mostrando pues todo lo que hicieron en Excel, tanto las figuras planas como las sólidas, el algoritmo, la fórmula y la respuesta a la pregunta anterior. Si tuviera un sólido irregular, ¿qué método utilizaría para el cálculo de su volumen? ¿Listo? Entonces hay que tener en cuenta que para este trabajo deben contener una portada, el problema planteado, la información recolectada de las fórmulas y las figuras, el algoritmo diseñado y las conclusiones correspondientes a las preguntas. ¿Listo? La evidencia ya saben dónde la van a cargar. Algoritmo para cálculo de áreas y volúmenes. Los lineamientos para la entrega son los mismos de siempre. Van a entregar en este caso una presentación en PowerPoint, donde van a mostrar en cada una de las diapositivas pues el proceso, las figuras, el algoritmo que utilizaron, y obviamente al final pues la respuesta a la pregunta. Entonces, para que esta web sea concisa, vámonos directamente a compartir el documento de Excel. Me confirman si están viendo en estos momentos, se le puede calcular a esta primera figura, si están viendo en estos momentos el documento de Excel, si son tan amables. Listo, perfecto. Ahí ya se escucha, ¿cierto? Bueno, entonces les estaba comentando que aquí tenemos el tipo de figuras, plana y sólida,
Acá tenemos la figura, tenemos por ejemplo el cuadrado, y aquí tenemos la figura, y enfrente tenemos la fórmula para calcular tanto área como perímetro, que es lo único que se le puede calcular a esta primera figura plana. En la segunda tenemos el rectángulo, una figurita, y lo que podemos calcular que sería un área y un perímetro. Luego tenemos el triángulo, la figura, la fórmula, en este caso para el área, ¿sí? Que es como la más usada. Aquí van a encontrar, digamos que la forma como se escribió es totalmente de pronto diferente a como ustedes la van a encontrar en un documento, solo que yo tuve en cuenta que así como está escrito es la forma como ustedes la van a escribir en el algoritmo. ¿Listo? Entonces ahora les voy a explicar un poquito más a fondo eso. Tenemos el rombo, cómo calcular el área de un rombo. Seguimos bajando, tenemos aquí el trapecio, vamos a calcular el área del perímetro, el círculo, calcular el área y el perímetro. Ya entrando a las figuras sólidas, encontramos una esfera, a eso le podemos calcular el volumen, al cubo le podemos calcular el volumen, al paralelepípedo podemos calcularle el volumen, al cilindro también el volumen, y a un cono con base circular también le podemos calcular el volumen. ¿Listo? Bueno, entonces ya tenemos las fórmulas, tenemos la... ¿Me escuchan? Sí, señor. El que nos explica nos está hablando de rombos, de conos, de muchas otras figuras, pero nosotros vamos a trabajar solo 3 figuritas. No nos compliquemos con todas esas figuras. ¿Vale? ¿Por qué? Porque va a ser más complicado. Entonces trabajemos con 3 figuras. ¿Listo? Entonces seguimos mirando. Instructor, ¿me repite por favor que no lo escuché casi? Espere. ¿Me escuchan ahí? Sí, señor. Que repita, Sí, por señor. favor, cuáles figuras que podemos trabajar. Pues ahí podemos trabajar con un triángulo, un cuadrado y un rectángulo. No trabajemos todas las figuras que nos dice él, porque él nos está mostrando como más de 10 figuras. Entonces se nos alarga mucho el trabajo. ¿Correcto? Y también nos habla de diapositivas. No trabajemos con diapositivas. Si podemos trabajar solo con el Excel y un resumen en Word, lo podemos hacer, o en PDF. ¿Correcto? Lo que sí es hacerle la portadita y el contenido. Entonces, ¿Sí me escucharon? sí, señor, te interrumpo, instructor, qué pena. Sería con 3 figuras, sea una regular y sea una plana. Digámoslo, un sólido y un plano. Lo que pasa es que las figuras siempre van a empezar por una figura plana. ¿Sí? Pero para después convertirla a 3D, ahí hay otras formulitas. ¿Sí me hago entender? Instructor, una pregunta. Entonces, ¿no vamos a trabajarlo en PowerPoint? No, lo pueden trabajar en lo que ustedes quieran. Lo que ustedes quieran. Pero lo que me refiero es que él le está pidiendo, él habla ahí de mucha cosa. ¿Sí? Y ustedes deben remitir esa a la guía. ¿Sí? Claro, porque él estaba pidiendo ahí una presentación. Entonces, esa presentación. No, presentación no. Montan el trabajo, por eso le estoy aclarando. El videito es muy bueno, muy completo, porque él realiza muchos ejercicios y muestra cómo manejarlo en el Excel, cómo monta el cuadrito de él, cómo monta los cálculos, ¿sí? Las ecuaciones. ¿Listo? Entonces, seguimos mirando. Imagen, la figura y el tipo de figura. Ahora vamos a mirar los datos. Tenemos aquí los datos necesarios para poder aplicar nuestro algoritmo. Por ejemplo, vamos a escribir el algoritmo de el área. ¿Listo? Entonces ustedes simplemente lo que van a hacer es escribir esto que está aquí, lo van a escribir aquí. Por ejemplo, acá donde dice área,
ustedes van a escribir estas dos formulitas. ¿Cómo lo van a escribir? De la siguiente manera. Le dan clic aquí donde dice área y le hunden más o le hunden igual, cualquiera de las dos. Y dice que el área es base por altura. Entonces acá tenemos base, que es este cuadro que está aquí en blanco. Le hunden multiplicado y aquí aparece la altura, que sería este cuadro que está aquí. Le doy enter y aquí me va a aparecer un 0. Entonces, ¿qué pasa? Si yo vengo aquí a este cuadrito y le hundo que la base son, por ejemplo, 20 centímetros y que la altura son 4 centímetros, entonces me dice que el área de ese cuadrado es 4 por 20, que sería 80. Y si quiero calcular el perímetro, entonces vamos a aplicar la fórmula de hundo más. Y entonces dice que base más altura más altura. Entonces, base más altura más altura. Le doy enter y entonces me dice que el perímetro de este cuadrado es 48 y su área es 80. Y si yo hago un cambio aquí en la fórmula, pues cambia, que eso es lo bueno de utilizar esta herramienta. Por ejemplo, si yo coloco que, bueno, aquí estamos hablando de un cuadrado, entonces tienen que ser iguales. Si coloco 5 y 5, entonces 5 por 5, 25. Ese sería el área. Y el perímetro sería la suma, 5 más 5 más 5 más 5, que nos daría 20. Si coloco acá 6, y acá coloco 6, nuevamente, 6 por 6, 36, y 6 más 6 más 6 más 6 me daría 24. Listo, ya tenemos entonces la fórmula, que es la que está aquí, y el algoritmo para el área. Este es el algoritmo para el área, y este es el algoritmo para el perímetro. Vamos a hacer, por ejemplo, la del triángulo, esta que está acá. Vamos a calcularle el área. Entonces, para el área necesitamos la base y la altura. Entonces, aquí vamos a escribir la base, aquí vamos a escribir la altura y aquí vamos a escribir la fórmula. Entonces, hundo más, abro un paréntesis, lo voy a escribir tal cual como está ahí. Base, esta es la base, multiplicado por la altura, esta es la altura, cierro el paréntesis, dividido, sacamos el slash y apareció un 2. Entonces, ahí coloco el 2 y le doy enter. Listo, entonces miren que automáticamente ya, permítame, yo hago aquí un ajuste. Ya aparece un 0, démosle valores al triángulo, una base de 10 y una altura de 5. Entonces me dice que el área sería 25. Vamos a colocarle una altura de 10 también. Nos dice que es 50, vamos a colocarle 8, 40, coloquémosle un impar, daría 35. Aquí coloquémosle también impar, por ejemplo 5, nos daría 17,5. Entonces miren que el algoritmo es correcto. Si llegamos a utilizar, por ejemplo, una calculadora, creo que ahí la están viendo, si ahí la están viendo. Vamos a hacerla aquí de forma rápida. Nos dice que es paréntesis, base por altura, o sea, 5 por 7, dividido entre 2, eso nos daría 17,5, que es el resultado que está. Bueno, entonces, ¿qué van a hacer ustedes? Simplemente es escribir aquí la fórmula. Mire que aquí ya les estoy diciendo D mayúscula es diagonal mayor y D minúscula es diagonal menor. Entonces la fórmula para el área sería más, dice que la multiplicación de ellas dos, o sea, esto multiplicado por esto igual, y ahí tenemos el 0. Si nos aparece el 0 es porque ya la fórmula está lista. Vamos con una más compleja, por ejemplo, el círculo. El círculo necesitamos el radio y también necesitamos el perímetro, y para hacer el cálculo del perímetro, ¿cierto? Pero entonces para el perímetro, vamos ya. Bueno, para el perímetro, yo creo que aquí solamente necesitamos el radio. De resto, tanto el área como el perímetro lo podemos calcular con la formulita. Aquí está la fórmula. Entonces solucionemos. Vamos a colocar 3.14, que es lo que vale pi, aproximado con 2 decimales, por el radio, y listo. Bueno, ahí ya tenemos 1256. O sea que ese sería el valor de, en este caso, el área de una circunferencia que tiene un radio de 20 unidades. Si le colocamos acá 5, pues aquí merma. Si le colocamos 2, acá merma. Si le colocamos 10, pues aquí merma. 3.14. Entonces ya saben, aquí en vez de colocar pi, van a colocar el valor de pi. Se los voy a escribir por aquí a un lado para que lo tengan en cuenta. Pi es igual, y van a colocar 3.14. Trabajenlo siempre con esos 2 decimales para que nos quede más sencillo. Entonces aquí les voy a dejar. Igual tengan en cuenta que este es el Excel que les voy a compartir, entonces ahí lo van a tener en cuenta.
Bueno, y vamos a calcular ahora el perímetro. Entonces el perímetro que está en este lado me dice que es 2 veces pi multiplicado por el radio. Entonces yo lo hundo más, coloco 2 multiplicado por pi, que sería 3.14, multiplicado por el radio, que vendría siendo esta celda de acá, y le damos Enter. Entonces ya automáticamente él me dice que el perímetro son 62,8 para un radio de 10 unidades. ¿Listo? ¿Hasta aquí hay alguna pregunta o alguna duda? No hay ninguna pregunta, perfecto. Entonces, continuamos. Bueno, la idea es que ustedes llenen todo esto aquí, ¿no? Yo lo que hago es entrar, revisar aquí a la plataforma perdón, al Excel, y simplemente revisar aquí la fórmula si está bien escrita o no. ¿Listo? Por eso me doy cuenta que hicieron bien el algoritmo, y si lo van a subir a Excel, entonces acá llenan la información. Por ejemplo, ustedes si van a tomar una captura de esto que está acá, de esto que están viendo ustedes aquí, entonces la idea es que aparezca al menos esto que, permítanme, la idea es que aparezca el valor del radio, que aquí aparezca cuánto fue el área que le dio a usted y cuánto fue el perímetro que le dio a usted. Entonces yo simplemente lo que hago es ingresar a mi Excel, colocar este mismo valor, y a mí me tiene que aparecer exactamente esto mismo que le apareció a usted. ¿Listo? Entonces, para que lo tengan presente. Bueno, esto en cuanto a las figuras planas. A las figuras sólidas, vamos a revisar, por ejemplo, la esfera. En el sólido, para poder hacer el cálculo, necesitamos simplemente el valor del radio. Área no podemos calcular, perímetro tampoco, pero sí el volumen. Bitrix 24 es un software gratuito de gestión de proyectos diseñado para todo tipo de equipo. Listo, entonces les decía que aquí en el volumen le hundo más, ¿cierto? Le voy a hundir aquí en la fórmula, mire que aparece un 4, entonces coloco 4 multiplicado por pi, o sea 3.14, multiplicado por el radio es esta celda, al cuadrado, entonces aquí saco el cuadrado, vamos a ver si esta vez me lo bota, dividido entre 3. Listo, entonces ahí me apareció el 0. Entonces simplemente vamos a darle un valor al radio, vamos a decir que el radio tiene 5 unidades, y listo, el volumen son 104,66. Listo, entonces aquí ya tendríamos el valor del volumen del radio. Acá tenemos otro sólido que es en este caso el cubo. Para el cubo solamente necesitamos el valor de la base. Realmente la altura aquí no es necesaria. Entonces el volumen se calcula más el valor de la base elevado a la 3 y listo. Apareció el 0. Entonces lo que hacemos es simplemente colocar el valor aquí para verificar. Coloquémosle 2 para que nos dé un 8. Perfecto, nos dio 8. Si le colocamos 3, 2 por 3, 9 y sería 27. Correcto. Si le colocamos 5 serían 125 y así sucesivamente. Listo. Acá tenemos, por ejemplo, una más compleja. Vamos a hacer el del cono. Entonces para el cono necesitan el radio y la altura. Entonces volumen más, aquí me dice que escriba pi, entonces 3.14. 3.14 multiplicado por el radio elevado al cuadrado multiplicado por la altura, y esto lo dividimos entre 3 y le damos Enter y nos aparece el 0. Le damos un valor tanto al radio, vamos a colocar 2, y a altura vamos a colocar 4. Y aquí ya nos aparece el volumen de este sólido. Listo, entonces esto es lo que ustedes deben simplemente diligenciar. Recuerden que aquí ya tienen la fórmula como la tienen que escribir. Solamente que donde aparezca R, que es el radio, pues simplemente colocan esta celda que está vacía. Donde aparezca H, que es la altura, colocan la celda que está vacía. Y así diligencian entonces cada uno de esos espacios que hacen falta. ¿Listo? Igual yo voy a borrar aquí, para que ustedes les aparezca en blanco y lo puedan solucionar sin ningún problema. Borremos estas celdas que están acá y estas que están acá. Bueno, ya con eso terminaríamos una gran parte de la actividad. Simplemente diligenciar. Y al final entonces vamos a la pregunta. La pregunta es, piensen en la siguiente pregunta. Si tuviera un sólido irregular, entonces ustedes
traten de buscar por internet una figura que sea un sólido, pero que no sea regular, o sea, de las que acabamos de ver, por ejemplo, un faro, o por ejemplo, un edificio que no sea rectangular, obviamente, o una casa que no tenga, que tenga, por ejemplo, cuadrados, diferentes figuras en una misma. Y entonces ustedes van a mirar un método para calcular el volumen. Por ejemplo, uno de esos sería, vamos a suponer que vamos a ver una figura que tenga forma de un cono de helado. Entonces, la primera parte del cono es pues un cono con base circular, y la parte de arriba prácticamente vendría siendo como una esfera. Entonces, ahí el volumen para esa figura irregular sería simplemente la suma del volumen de la circunferencia más la suma del volumen del cono. Entonces, tendría que plantearse para sí mismo entonces dar como respuesta. ¿Listo? Entonces, la idea es que ustedes utilicen las figuras regulares básicas para poder calcular esas figuras irregulares con base a esto. ¿Listo? Entonces, esto es lo que ustedes tendrían que realizar en esta actividad. Obviamente que ustedes aquí pues con el Excel lo que van a hacer es tomar las capturas para poder realizar su presentación en PowerPoint, dando respuesta pues a la información recolectada, es decir, las fórmulas que ya vimos, las figuras que ya se las mostré y los algoritmos que vendrían siendo pues esta parte de acá. Pero entonces la base sería como mostrar esto, tanto los datos como los cálculos, para yo simplemente pegar una revisadita y ver si están hechos de la forma correcta. ¿Listo? Conclusiones con base al objetivo de la actividad, que aquí el objetivo nos decía que crear un algoritmo para sistematizar los cálculos de perímetros, áreas, volúmenes de figuras planas y sólidos regulares. Y aquí pues las conclusiones que ya estábamos hablando ahora sobre eso. ¿Listo? Entonces, digamos que esto sería la explicación y las indicaciones para esta actividad. En estos momentos voy a detener la grabación, ya que con esto buscamos que los demás aprendices puedan ingresar y revisar el video, que sea muy cortico, y después de esto vienen las preguntas. ¿Listo? ¿Sí vieron el video? ¿Cierto que está muy completo? ¿Sí me escuchan? Sí, señor. Señor. El video Sí, está señor. muy completo está el video. Entonces, toman la información de ahí, lo que necesiten. No sé, ¿alguien tiene alguna pregunta? Instructor, qué pena, yo entré un poco tarde. Le iba a hacer una consulta. ¿Debemos hacer todo en Excel y luego hacer una presentación en PowerPoint? Hacen, pero no la presentación como la que hicimos la vez pasada, ¿no? Que fue como un video. No. La presentación simplemente es colocar su trabajo con la portada, con la tabla de contenido y especificar lo que se realizó ahí. O sea, debe tener su introducción, objetivos, conclusiones. Correcto, correcto. Ok, listo, ok, muchas gracias. Ahí aparece en la guía la información, ¿sí? Dice realizar una presentación donde se explique la solución del problema dado. Pero la presentación es en el mismo PDF o no sé, en PowerPoint, en qué lo van a realizar o en Word, ¿sí? Entonces si me presentan un cuadro de Excel sería mucho mejor. Un cuadro donde yo pueda aplicarle números y que él me tire la respuesta. Que ese es el proceso de un algoritmo. ¿Cierto que sí? Ok, sí, señor. Correcto. Profesor, una pregunta. Dígame. ¿Usted se va a meter en la hoja de Excel y va a hacer pruebas de varias figuras? Dijimos que trabajaran con 3 figuras. No hay necesidad porque él nos explica de que él tiene como 10 figuras o más ahí. Entonces, listo. La idea no es esa. La idea no es que ustedes cojan tantas figuras, sino que,
Entonces, espérense. Disculpen. Lo escribo aquí que me volvió a llamar. Voy a escribirle para que no me vuelva a llamar. Sí, él, él tiene como 10 figuras ahí. ¿Sí? Tiene rombos, tiene muchas figuras ahí. Entonces, ¿cuál es lo que yo les dije? Les mostré la figurita de la que les había hablado antes. De pronto, para los que ingresaron apenas ahora, esta es una figura irregular. Esta también, pero esta no tiene cómo desarrollar el ejercicio. Trabajamos con una figura así, que la podemos descomponer en tres. Aquí vemos un rectángulo, un cuadrado y un triángulo. ¿Cierto que sí? Entonces, en base a eso es que desarrollamos el trabajo con tres figuritas, que ahí nos preguntan, se debe presentar en la siguiente. Si tuviera un sólido irregular, ¿qué método utilizaría para calcular el volumen? Y el ideal de ese trabajo es el Excel, que el Excel yo pueda meter unos datos y él me responda. ¿Correcto? Tenemos que especificar la figura irregular, mostrarla como tal. Sí, claro, la descomponen y la muestran y la descomponen. Sí, usted puede hacer, no sé, una figura de una casa. Listo, profe. ¿Y cómo hacemos para que usted pueda acceder al Excel, a la plantilla? ¿Mandamos un Word y la plantilla por aparte en el mismo trabajo? Sí, No sé. sí, lo pueden hacer aparte. Y lo ingresan al... Sí, o sea, el Excel aparte, porque el Excel es manejable, ¿no? Claro. Y el PDF o el Word o el PowerPoint también aparte. Listo, profe. El trabajo incluye algunas capturas de pantalla sobre el procedimiento, eso es lo que yo he leído en la evidencia. Mostrar como un seguimiento de cómo se van colocando los algoritmos en cada caso. Claro, puede ser. O con fotos también, los pegan ahí. Listo, muchas gracias, profe. Listo, entonces no sé si tengan preguntas. Ya saben que me pueden contactar a cualquier momento. Yo con mucho gusto estoy presente para lo que necesiten. Instructor, una preguntita. Yo entré como 10 minuticos tarde, entonces no sé si le habrán preguntado. Nosotros estamos pendientes de las calificaciones para poder, si da lugar, hacer las correcciones pertinentes. Mañana mismo les hago eso. Qué pena con ustedes. La verdad es que no sé qué pasó. Lo que pasa es que yo tengo como 4 fichas más. Entonces, se me pasó. Ahora estuve mirando y no he calificado de la 345. Me faltan casi todos por calificar. Pero no, mañana mismo les hago eso. Y para los que ingresaron tarde, les voy a abrir la plataforma hasta el lunes, próximo lunes. De ahí para allá, de quién sabe dónde van a ir a buscar. Y se van a complicar. ¿Me hago entender? Claro, instructor, es que esa es la idea de que nos califique para nosotros poder, los que de pronto haya algo que corregirlo de una vez y porque se nos pierde y ahí sí. Claro que sí. No, mañana mismo les reviso eso. Ok, muchas gracias. ¿Listo? Entonces, si hay más preguntas, y si no, pues ya voy a cerrar la grabación. Y